Luciana Mariel ¿Todo bien? González es activista lesbiana de Tucumán, de la red de 100% Diversidad y Derechos. Eh, Así que bueno, también en representación de la provincia y de muchas otras provincias de nuestro país, vamos a estar hablando hoy eh, un poco sobre el 7M, sobre el Día de la Visibilidad Lésbica, en conmemoración de lo que fue el asesinato de la Pepa Gaitán en Córdoba. La Pepa Gaitán, esto fue un 7 de marzo, y recuerdo que en ese exacto momento eran unos meses antes de cuando fuera la ley de matrimonio igualitario. Y dentro de una... Voy a contar algo que no conté nunca. Eh, pero cuando fue el 28 de junio, que se hizo un festival para apoyar la sanción de la ley, viene la madre de la Pepa a Buenos Aires para reclamar por justicia por, por su hija muerta, ¿no? A mí me toca conducir ese festival y creo que el abrazo de la madre de la Pepa, que murió hace unos años, hace unos pocos años, no me lo voy a olvidar en la vida, ¿no? Eh, Porque alguien que tenía muchísimo trabajo social dentro de lo que era la provincia y toda su zona de influencia, eh, nunca se había pensado como alguien que tenía que salir a hablar de una hija a la que habían matado, ¿no? Nunca nadie se imagina en ese lugar. Y, y me acuerdo que nada, que había hablado hacia toda la gente que estaba ahí congregada en la plaza de los dos congresos, y se quiebra en el último momento, nos abrazamos y al oído me dice, la mataron como a un perro. Eh, y, y esa es como la frase que yo cada vez que llega un 7M vuelvo a escuchar ahí en el oído. Que es un poco ese grito. El Día de la Visibilidad Lésbica es eso, es seguir luchando como para que no sucedan crímenes de odio, no suceda lesbodio, que signifique que, que nada, que quienes somos lesbianas tengamos que vivir con menos derechos que otras personas. Y a vos, Luciana, ¿qué qué te pasa con este día? La verdad que es muy fuerte para mí este día porque implica toda una lucha, implica todo un salir, un descubrimiento, un sacar tabú. También implica un proceso de aceptación y sobre todo un entender que si bien es una decisión mía, pero también que vengo yo atravesada por una familia, entonces también tiene que ver un proceso de aceptación de mi familia, un proceso de respeto. Si a mí me tomó muchos años o mucho tiempo darme cuenta de quién soy, qué es lo que quiero, y a mí también me ha llevado a hacer ruido el hecho de que si es verdad o no es verdad, o estaré haciendo bien o estaré haciendo mal. Si yo lo acepté y me llevó mucho tiempo, bueno, también entender que mis viejos o todo mi entorno familiar es eso, ¿no? O sea, también van a tener su proceso. Por lo menos acá en Tucumán se vive en una sociedad o al menos en la parte donde yo me muevo, muy de escaparate, muy de vidriera, muy de vos haces lo que tengas que hacer de cara a. No es tan fácil agarrar y salir a la calle, tomarte de la mano o besarte con la persona que vos quieras. Si bien no te van a llevar presa por eso, pero sí vas a tener que encontrarte con miradas muy, muy feas. Todavía la gente te mira feo.
no es tanto en la generación que viene, porque los más adolescentes lo tienen como más aceptado, pero al menos de mi generación, que tengo 28 años para arriba, todavía estamos muy, muy metidos hacia adentro, muy o al menos, como repito, la parte mía, la parte donde yo me muevo, mi entorno. ¿Pesa el peso de la mirada? No, no es fácil sacárselo de encima, ¿no? Y los costos también muchas veces son altos. Digo, no es que esos temores o ese disciplinamiento del cuerpo, esa rigidez es gratuita. Viene porque también se han vivido un montón de experiencias que un poco llevan a eso. Yo creo que desde la ciudad, yo, o sea, como torta urbana, digamos, ¿no? Vengo un poco como representación de eso, ¿no? De una cadena de repostería acá de la ciudad. Creo que la ciudad permite un poco también más el anonimato y eso permite como un poco más de despliegue de libertades, ¿no? Por eso también hay como estos fenómenos del exilio en lo que tiene que ver con la diversidad sexual, de muchas veces sentir que las personas son expulsadas de sus lugares de origen, no porque no quieran vivir ahí, sino porque son hostigados en ese ambiente. Y un poco en el anonimato de la ciudad se da otras posibilidades. Pero si bien hay lugares en la ciudad en donde se respira esa libertad que vos decís y la gente también puede desplegarse más, la ciudad también tiene su pacatería, también tiene su conservadurismo, también, digo, no es lo mismo una zona que la otra, no es la misma un barrio que el otro, no es lo mismo transitar el lesbianismo desde una clase social que de otra. Porque si no pareciera como que está todo resuelto, que está todo bien, que es solamente una cuestión de ubicación geográfica. Y muchas veces nos atraviesan también los mismos prejuicios. El tema es cómo cambiar ese ánimo general, ¿no? Ese sentido común por el cual esa mirada sigue siendo recusatoria. Cuando se invierta eso y la mirada recusatoria sea a quien nos mira mal, bueno, ya habremos hecho un recorrido largo, pero todavía no es tan así. A mí me parece que sigue habiendo actos de lesbodio, sigue habiendo compañeras que, digo, tuvieron todo un proceso judicial por besarse en la vía pública, en Constitución, en un nodo de una estación de tren. Y no estamos hablando de hace 25 años, estamos hablando de ahora. Entonces creo que se avanzó en un montón de cosas y en otras también, hay que seguir trabajando y seguir luchando para poder gozar de otras libertades. Lo que fue como reconocerse lesbiana, ¿no? Como tipo esto que me está pasando. Lo personal fue muy, muy atropellado, muy, incluso más hasta por ahí medio divertido, porque fue como un juego. Cuando era chiquita, más o menos unos 5 años, me gustaba mi maestra de jardín. Y yo fui a un colegio muy, muy conservador, donde la veías a las monjas pasar por el pasillo, misa y todo ese tipo de cosas, porque soy católica, o sea, vengo de una familia católica, y era muy, muy como de decir, la veo como mi mamá, digamos, a la señorita. Y después con los años te das cuenta que no, que en realidad no la veías como mamá. No la veías era una mamazota, pero bueno. Sí. Sí. Hay también, viste pero que hay como una cosa del colegio de monjas también, habrá que ver algo por ahí, porque digo, muchas, yo también fui a un colegio de monjas acá
Este, y pensando en la edad, yo lo que me acuerdo, mirá lo que es la diferencia de edad, ¿no? Pero yo lo que me acordaba era que en ese momento había, en cuestiones de series que se pasaban, estaba la Mujer Maravilla y la Mujer Biónica, ¿no? Y yo estaba como profundamente enamorada de la Mujer Biónica. O sea, cada vez que escuchaba el de que saltaba, me mira como diciendo, después de esto voy a YouTube rápidamente. Pero claro, yo pensaba, digo, ay, no sé, tipo, también, ay, me gusta la actriz, admiro la serie, me gusta la historia, qué sé yo, que esta que el otro, y pasó un montón de tiempo hasta darme cuenta que no, o sea, que no era meramente una expresión artística, digamos. Pero bueno, pasó mucho tiempo hasta que me cayera la ficha de que eso tenía que ver con que nada, con que me gustaban las mujeres también, digamos. Tipo, no era solo la cuestión artística. Bueno, y esto de dentro de lo que era como imaginar lo posible, ¿no? Que es también poder nombrarse lesbiana, reconocerse lesbiana, que es como un camino largo, desde hace algunos tiempos, porque antes fue como mucho más invisibilizado, está también la posibilidad de, digamos, como de las maternidades lésbicas. Y eso desconcierta más a la gente todavía, ¿no? ¿Qué pensás? Muchísimo, porque por lo menos acá en Tucumán está como muy difícil, como que no en todos lados se acepta, o al menos, repito, el círculo donde yo me muevo, no es fácil entender que dos mujeres puedan procrear, o que dos hombres puedan procrear, pero más que nada el hecho de decir cómo lo haces, porque sí o sí tiene que biológicamente intervenir alguien, y si no es biológicamente, es demasiado caro o muy inalcanzable hacerlo de una manera a través de inseminación, ponerle. No todas las obras sociales lo aceptan, y si lo aceptan tenés que presentar un montón de papeles, y después la macana es, no sé, el tema del colegio, ponerle, cuando empiece a ir al jardín o cosas así, es las reuniones de padres, ¿dónde está, digamos? Entonces, como que hay todavía muy cuadrado. Ponerle, me pasó una experiencia muy cómica, que mi sobrina, tengo una sobrina, ahora tiene 5 años, pero cuando iba a jardín de 3, le digo, che, menos mal que no tenés dos, como que menos mal que no tenía problemas en ese sentido, o creo que era el día del padre fue, por el tema de los regalos, ¿viste? Y me dijo, sí, la verdad que es un problema explicarle después eso a los chicos. Y después digo, qué boluda si yo misma estoy criticando a esa gente, y a veces a mí todavía me quedan esos tips que te va metiendo a la sociedad misma, de decir, no, pará, sí. Y en la que era en ese momento mi pareja, me dijo, como que me lo hizo notar al error, me dijo, ¿vos te diste cuenta de lo que dijiste? Y digo, no, ¿qué dije? Que para la maestra sería un problema si hubiese 2 madres o 2 padres. Digo, qué boluda, sí, tenés razón. Pero fue así como un comentario muy al pasar, como futura docente, a la hora de ponerme yo en el aula, que Tucumán no está preparado para eso. No te explican 10 pasos para la nueva familia, o 10 pasos para enseñarle a tu alumno, si tiene inclinaciones, que el resto del grupo lo tolere, lo respete, lo acepte. Si bien el niño no nace con tabú, es el mismo adulto que le mete los tabú y todas esas cosas, el niño no discrimina. Para el niño no hay blanco, negro, rubio. El niño no tiene eso. Somos nosotros, los tontos grandes, que le decimos, ay, no te juntes con él porque es negro, no te juntes con él porque es gay, no te juntes con él. Somos nosotros los que inconscientemente nos le vamos metiendo a las futuras generaciones eso.
nada, por ahí eso me pasaba mucho con mi sobrina, que por ahí la llevo a marchas. Para ella era novedoso, color, arcoíris, algunas compañeras que eran más altas que yo, y me decían, ¿y cómo se llama? Y preguntale vos cómo se llama. Le digo, andá y preguntale. Y bueno, le decían, me llamó Vicky, me llamó este. Conversaban naturalmente porque ella ve lo que vos le estás diciendo. Entonces, me gusta, digamos, ese sentido de decir de que, bueno, por lo menos en mi caso y con mi hermana, a la bebé la tratamos así, digamos, como una futura adulta que tenga apertura de mente. Pero no en todos lados se da eso. Sí. Bueno, acá durante mucho tiempo lo que se estuvo buscando fue primero eso, ¿no? Como poder mostrar de que hay muchos tipos de familias, que esta cosa del Día del Padre o del Día de la Madre, juntarlo también en el Día de las Familias, así como en plural, lo cual significa que uno puede preparar un regalo para quien siente su familia, y a veces no son tampoco ni siquiera ni dos madres, ni dos padres, ni un padre ni una madre, a veces hay gente criada por sus abuelos, por sus tíos, digo, esa diversidad familiar está presente de un montón de maneras, y que no se ha sentido como una falta, ¿no? Como que a tu familia le falta algo. A mí siempre me dio como mucha gracia, porque bueno, mis hijas, yo tengo trillizas que ahora ya tienen 13 años, pero fueron claramente en el jardín de infantes y en la escolaridad, nada, quienes muchas veces, además de mi expareja y yo, quienes teníamos que dar cuenta de su realidad familiar. Entonces les preguntaban, tipo, ¿vos no tenés papá? Entonces ellos no se concentraban en lo que supuestamente era la falta, sino en lo que era mucho, mucho más llamativo, que dicen, no, tenemos dos mamás. Y eso, lejos de parecerle que era un problema, era como, tipo, tengo superávit de madres, ¿te das cuenta? Hay un montón de gente que quizás no tiene un padre, pero no es que tiene dos mamás, ¿no? Entonces estaban como que eso les daba un plus. Lo habían tomado como una discriminación inversa, digamos, tipo, ok, listo, ya. Y eso fue cambiando incluso dentro de los mismos grupos, ¿no? De la escuela, de las familias, de los directivos, de los docentes. Y fue hermoso cada vez que hubo un problema para los docentes. Porque cada vez que hubo un problema se abrieron un montón de otras posibilidades. Que cuando no hay problema, cuando los formularios dicen solamente una cosa, no nos ponemos a pensar a todo el mundo que está detrás de eso. De los formularios, de la forma de referirnos. De repente decir reunión de padres y quizás no hay padres, son solo madres las que fueron. Y no están siendo nombradas tampoco por eso. Yo creo que fue siempre como muy positivo esa cuestión de poder problematizar lo que se daba por sentado. Desde que las lesbianas podemos ser madres, podemos maternar. Está bueno que nuestros hijos y los demás crezcan en un ambiente de diversidad, porque eso los hace infinitamente más ricos, con mayor potencialidad de opciones, y que eso no signifique que la van a pasar mal. Y si tuvieras que dejar así como un papel a una pequeña torta que se está descubriendo, ¿qué mensaje le darías en el Día de la Visibilidad Lésbica? Que no se apure. Primero, que se tome el tiempo de sentir, que se descubra. Y segundo, que no está sola. Que hay un montón de otras personas que están sintiendo y pasando por lo mismo, y un montón de otras personas que ya lo pasaron, y que se apoye
en las luchas ganadas y que eso sea un trampolín para que le impulse a conquistar nuevas luchas. Hermoso. No estamos solas, es hermoso. Sí, sí, yo creo que me quedaría con lo mismo, ¿no? Con salir de la soledad y de creer que nos pasa solamente a cada una y que todo el mundo nos está señalando directamente a cada una, que somos muchas más y que en realidad lo que está invertido en ese sentido es la mirada, que no sean más miradas de vergüenza, que no sean más miradas acusatorias,